Padre Pío falleció recostado en este sillón a las 2:30 de la mañana del 23 de septiembre de 1968. Hola, saludos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa muy especial. Hoy, viernes 23 de septiembre, precisamente el día en que la iglesia conmemora al Padre Pío de Pietrelcina, conocido como San Pío, un santo muy querido en Costa Rica y que hoy queremos presentarles el reportaje o esta entrega especial para conocer más de la vida de este santo. Para esta previa al programa me acompaña por acá en nuestro set don Orlando Calvo, con quien vamos a compartir algunos minutos con todos ustedes. Muy buenas noches, don Orlando. Muy buenas noches, Josué, y amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Como dice usted, Josué, hoy un día muy, pero muy especial, 23 de septiembre, que conmemoramos la muerte de este gran ser humano, el Padre Pío. Josué, antes de ver algunas generalidades del Padre Pío, sabemos que es muy difícil lograr un trabajo tan bonito, tan importante como usted lo ha realizado. Cuéntenos cómo logró usted hacer este trabajo. Ok, eso es importante también que el televidente, en este caso, lo conozca también lo que hay detrás, claro, ¿verdad? De lo que van a poder observar en minutos. Y ya la grabación se realizó a inicios de noviembre del año anterior, del 2021, en el viaje que yo sé que muchos van a recordar en torno al marco de la entronización del mosaico de la Virgen de los Ángeles allá en los Jardines Vaticanos. El grupo que íbamos de costarricenses aprovechamos y el desplazamiento de Roma a San Giovanni Rotondo, que es la casa del Padre Pío, es alrededor de unas 4 horas más o menos en autobús. Así que el grupo costarricense nos trasladamos hasta San Giovanni Rotondo y dentro del grupo, don Orlando, porque no podría mentirles, esto no estaba en planes para mí realmente, iban unas pues señoras que pertenecen a los grupos de oración del Padre Pío y pues ya tenían algún contacto ya en San Giovanni Rotondo. Nosotros llegamos. Ya esta era la segunda oportunidad en que yo podía estar por ahí, gracias a Dios, ¿verdad? Ya conocí un poquito, ¿verdad?, el lugar y demás, entonces pude desplazarme un poco mejor. En este sentido, llegamos, hicimos un primer recorrido, lo terminamos. Cuando llegamos a la parte final, que es la iglesia antigua, donde el Padre Pío celebraba las misas, y está ahí su confesionario y todo lo demás, nos encontramos a el guardián del convento, Fray Carlos Laborde, quien le tiene un cariño particular a Costa Rica, ya ha estado por acá y inmediatamente nos identifica y nos da un regalo increíble, don Orlando. A partir de ahí nos dice, los voy a acompañar y nuevamente iniciamos, lleva a través del convento el recorrido, porque cuando usted lo realiza por los diferentes sectores, ¿verdad?, todo está digámoslo así, como sellado en vitrinas, usted puede ver a través de un vidrio. Cuando Fray Carlos llegamos al primer lugar, que es la celda o la habitación del Padre Pío, nos abre la puerta y nos dice, entren a este lugar. Realmente pues fue un momento increíble donde todo el mundo empezó con lágrimas en los ojos y demás, porque el acceso ahí es totalmente pues complicado, ¿verdad? Poder tocar la cama donde murió el Padre Pío, donde la silla, murió una silla muy parecida a esa que usted está ahí sentado. Entonces, verás que fue un momento increíble y a partir de ahí nos empieza a hacer todo el recorrido por el convento, iniciando en la habitación donde él muere, nos abrió el claustro, es decir, los claustros generalmente no se abren, ¿verdad? Él nos abre el claustro y nos muestra además la primera habitación, donde el Padre Pío estuvo, una habitación sumamente pequeña, y además la capilla privada, donde el Padre Pío celebró sus misas durante los 2 años que él vivió esa prohibición por parte del Vaticano, que vamos ahí nos lo van a explicar. El comedor, después donde él llegaba, ahí es el lugar donde él se sentaba, y también una curiosidad que quiero que le presten atención, él llegaba siempre tarde a comer, pero no era porque él quería, ahí lo van a descubrir porque hasta llegar a la parte exterior, a la iglesia ya moderna, la iglesia nueva, donde se encuentra
pues varios pisos abajo, ¿verdad? Los restos ya del cuerpo incorrupto del Padre Pío. Así que yo sé que va a ser un recorrido que ustedes van a disfrutar muchísimo y que de la mano oral del fray, él lo va a ir relatando muy bien, todas las vivencias, ¿verdad? Todos esos momentos claves del Padre Pío. Van a poder ver también algunas reliquias de primer grado, una camiseta, por ejemplo, con la mancha de sangre de el brazo que nos contaba Fray, que en esta parte donde Jesús cargó con la cruz, esa estigma generalmente salía para Cuaresma y Viernes Santo. Entonces ahí está esa camisa blanca con la mancha de sangre y el corazón del Padre Pío, que no están expuestos a veneración pública, sino que están en esa habitación privada del Padre Pío. Entonces verás que fue un momento muy bonito. Definitivamente, amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, es un regalo, Josué, es un regalo maravilloso que el Señor les permitió a este grupo de costarricenses en este viaje a Italia. Y bueno, ojalá que muchos de ustedes que nos están sintonizando a partir de esta hora, pues puedan disfrutar de este regalo que Josué muy amablemente ha querido compartir pues con todos nosotros acá en la Alianza Informativa Los Santos, los medios que componemos esta alianza, Radio Cultural Los Santos Digital, Los Santos Play y también los Facebook Live de las parroquias de acá de la zona de Los Santos, Josué. Así es, y saludamos también a la gente que nos sigue a través de Radio Sinaí, que es la radio católica de nuestra diócesis, la diócesis de San Isidro de General, así que saludos para toda pues esta gran diócesis que conformamos Los Santos y la parte sur del país, que hoy estamos unidos en esta entrega especial que queremos compartir con ustedes más de la vida del Padre Pío, propiamente en el lugar, ¿verdad?, donde sucedieron hechos importantísimos. Y algunos datos que son bonitos tenerlos como punto de referencia de este gran santo de nuestros tiempos, porque el Padre Pío tenemos nosotros la oportunidad de conocer de primera mano, ¿verdad?, a este santo de nuestra época, ¿verdad? No estamos hablando de los santos de los primeros siglos, sino un santo de nuestra época, así como lo fue y lo es el Santo Padre Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta y otros santos de nuestros tiempos. Entonces es muy importante. El Padre Pío nace en 1887. Esto es un dato muy importante y es ordenado en 1910, ya es ordenado presbítero. Esto es algo muy importante y canonizado por uno de los grandes de nuestros tiempos, el Santo Padre Juan Pablo II. Así es, como dato también importante, es un santo pues sumamente, digámoslo así, reciente y además se ganó muy rápido el cariño, llamémoslo así, de los católicos, porque en el caso particular de Costa Rica se convierte, según datos del mismo santuario ya en San Giovanni Rotondo, en el quinto país con mayor cantidad de peregrinos hasta San Giovanni Rotondo. Es decir, somos un país que lo visita bastante, pues con países sumamente grandes que sabemos que hay en Latinoamérica, y en Latinoamérica ocupa el primer lugar. Entonces eso muestra mucho del cariño que hay hacia el Padre Pío. Además, don Orlando tenía dones increíbles. Por ejemplo, las filas que se hacían para confesarse con el Padre Pío eran enormes. Él, si usted se le olvidaba algún pecadillo, se lo recordaba, ¿verdad? Tenía ese olor del pecado. Y también otro dato interesante es que tenía el poder de la translocación. Es decir, mucha gente vio al Padre Pío, por ejemplo, hay testimonios en Estados Unidos, soldados que durante la Segunda Guerra Mundial también vieron la presencia del Padre Pío, y como caso particular, pues cuando se da la prohibición para que él celebre misas, en ese momento, dice, ¿verdad?, que el Papa estaba en su habitación, ¿verdad?, y se le apareció el Padre Pío ahí diciéndole que por favor no le quitara las misas, celebrar la Eucaristía, porque dice que para el Padre Pío no había nada más importante y grande que la Eucaristía. Entonces el Papa ahí le dice a la seguridad que por qué pasó el Padre ahí, así no, aquí no ha entrado nadie. Entonces también se le atribuye ese poder al Padre Pío de la translocación.
que realmente muy pocos santos, ¿verdad?, lo tienen, y que también, como dato interesante, el cuerpo del Padre Pío se mantiene de forma pues incorrupta, ¿verdad?, a pesar de los años. Estuvo muchos años, ¿verdad?, pues, en un lugar especial allá en San Giovanni Rotondo, y pues ya fue pues expuesto, ¿verdad?, para la veneración, en un lugar que lo tienen muy especial y lo van a conocer con un significado muy importante en esa capilla. Josué, algo importante es del Padre Pío los estigmas que lo caracterizaron a él, esas 5 llagas que sufrió Jesucristo, los tiene él. Y esto le va a acompañar durante 50 años en su vida. Así es, los estigmas que precisamente muestran las heridas de Jesús, tanto en las manos, pues los 2 clavos en los pies, ¿verdad?, en los pies, y como le decía, esa herida del pecho y el costado, ¿verdad?, donde Jesús fue pues con esa lanza, como recordemos, también en el momento de la crucifixión, así que ahí están presentes, y él usaba un tipo de guantes, ¿verdad? De hecho, en Costa Rica, claro, en la parroquia del Padre Pío de Petrelcina, de Corpus Christi, allá en la Rueda de Heredia, hay un guante, ¿verdad?, como reliquia de primer grado, que en este momento está siendo pues expuesto para su veneración. Sí, y esto es un dato muy interesante, Josué, y es que a las vendas o los guantes que él usaba se le considera de primer grado. Así es. Y se le atribuyen milagros a estas vendas. Así es, y dichosamente en Costa Rica pues también nos comentaba Fray Carlos Laborde que ese cariño que tiene el Padre Pío de Costa Rica acá, contamos con reliquia de primer grado, que no en todos los países hay, ¿verdad? Recordemos que hay de tercer, de cuarto grado, que son objetos que el Padre Pío utilizó. Sin embargo, acá dichosamente tenemos esa reliquia de primer grado. Y José, le comentaba que al sufrir durante 50 años estos estigmas, cualquiera puede decir, bueno, es que murió de anemia, pero no, él no murió de anemia, murió de, por acá lo apunté, una enfermedad que daña los cartílagos, no fue por los estigmas. Sí, eso es algo que él no padeció de anemia. Además fue operado, ¿verdad?, en dos ocasiones, y pues en realidad esos últimos años de vida él los dedicó a estar ahí, ¿verdad?, con su gente, y era muy común que saliera los domingos a través de la ventana de su cuarto con un pañuelito blanco a saludar a los miles de peregrinos que llegaban hasta allá a Italia. Así que una historia, ¿verdad?, bien bonita, y que hoy vamos a tener la dicha de conocer. Claro, Josué, y es también muy importante, muere de 81 años el Padre Pío, y es canonizado, como les decía anteriormente, por el Papa Juan Pablo II en el 2002, 16 de junio de 2002, es canonizado por el Papa Juan Pablo II. Así es. Bueno, entonces, cordialmente invitados para que nos sigan en nuestra sintonía, nos sigan acompañando en las diferentes plataformas que tenemos para vivir, disfrutar de este documental tan importante que gustosamente Josué Navarro ha querido compartir con todos nosotros. Así es, quiero aprovechar para agradecer a UXA Travel, que fue la agencia de viajes con quien nos brindó todo el apoyo, ¿verdad?, logístico para poder hacer posible este viaje, a Ania Ovares por todo su apoyo y ese carisma tan bonito que tiene para hacer posible que este tipo de encuentros, de viajes se hagan una realidad, y por qué no, el que esté interesado podamos organizar una peregrinación los próximos meses hasta allá, San Giovanni Rotondo y otros santuarios, a través de UXA Travel, y poder compartir, ¿verdad?, ese tipo de vivencias. Así que nos dejamos con este especial de A los pies del Padre Pío, acá a través de los medios de la Alianza Informativa a los Santos, Radio Sinaí, donde nos unimos para hoy, 23 de septiembre, conmemorar la vida del Padre Pío.
Inmaculada, en los dos altares en los que el Padre Pío solía celebrar. La misa general era eso de las 5 de la mañana, muy temprano, y el Padre Pío en general se levantaba a las 2:30 de la mañana para prepararse para la celebración de la misa. Bueno, los voy a llevar a un lugar particular y después vamos a bajar donde el Padre Pío. Antiguamente esta habitación grande para lo que es las construcciones de los frailes era el aula donde se hacían las lecciones para los niños aquí había un seminario. Cuando el Padre Pío vino aquí en 1916 había un pequeño seminario de chicos de 11, 12 años que estudiaban dentro del convento. Muchos de ellos se hicieron frailes luego y sacerdotes, otros se fueron, en fin. Entonces el Padre Pío fue nombrado director espiritual de estos chicos. Y aquí se dictaban las lecciones de este pequeño seminario. Cuando este seminario fue trasladado a otro convento, 1932, esto quedó libre, digamos, inutilizado. Y entonces le ofrecieron al Padre Pío venir aquí porque él tenía problemas respiratorios, le faltaba el aire, su habitación era muy pequeña, luego vamos a ir a ver. Y entonces el Padre Pío vino aquí en 1943. A ver si podemos entrar todos para que nadie quede afuera. Bueno. El Padre Pío falleció recostado en este sillón a las 2:30 de la mañana del 23 de septiembre de 1968. Tuvo la oportunidad de confesarse, recibir el óleo de los enfermos, renovar la profesión religiosa en las manos del superior, pidió perdón a los frailes por todas las molestias que había causado en su vida. Pobre, había causado muchas molestias, pero muy a pesar suyo, digamos, no por su culpa. Y bueno, y falleció diciendo Jesús María, Jesús María, Jesús María. Eran sus amores, ¿no? Jesús María. Mientras estaba ahí, que por morirse, casi agonizando, decía, veo dos mamás, mirando estas imágenes que están ahí, que él hizo poner o colocó él mismo en su tiempo, decía, veo dos mamás. Entonces el padre Pellegrino, que estaba al lado de él, dice, padre, no, es su mamá. La foto, el retrato de la mamá del Padre Pío. Dice, no, veo dos, hay dos, decía él. Entonces de eso se deduce que el Padre Pío, amén de la foto de su madre, contemplaba también el rostro de la Virgen, ¿no? Que tal vez estaba presente en ese momento para acogerlo en el paraíso. El Padre Pío murió a las 2:30 de la mañana y piensen que él se levantaba a diario a las 2:30 de la mañana. Tenía la mesita de luz, si se miran ahí, 2 despertadores, porque él a veces, en general, a medianoche estaba todavía levantado y a las 2:30 ya se despertaba. Entonces, por miedo de agarrar sueño y no despertarse, ponía 2 despertadores con la diferencia de algunos minutos, de modo que o se despertaba con uno o se despertaba con el otro, de un modo u otro se despertaba. El Padre Pío se levantaba a las 2:30 de la mañana, se aseaba lógicamente, aquí tiene el pequeño, ¿cómo se dice en español? Lavatorio. El lavatorio, digamos, y luego se ponía a orar aquí en su habitación, a rezar, ya preparándose para la misa, que era a las 5 de la mañana. Luego caminaba por los corredores, en penumbra, recitando algún rosario, y luego iba a una capilla donde vamos a ir ahora, a rezar, a prepararse. Hay un reclinatorio que es donde él se ponía, para luego bajar ya a celebrar la misa en la iglesia antigua. Estas imágenes son todas imágenes que ha colocado el Padre Pío. Vemos la foto de los padres, un retrato de la mamá, imágenes de la Virgen de la Madonna la Virgen de la Liberación, que es la patrona de Pietrelcina, de la cual él era muy apegado. Solía decir, dice en una de sus cartas, la Virgen esta mañana me ha acompañado al altar y me ha servido la misa, asistido a mi misa como si no hubiera tenido otra cosa que hacer que ocuparse de mí. Es el Padre Pío, ¿no? Entonces él tenía esa gran devoción por la Virgen de Pietrelcina. También hay aquí el recordatorio fúnebre
de una señorita que era, acá la llamaban María la Americana, porque era de los Estados Unidos. Ella se llamaba María Pyle, Mary Pyle, era de New Jersey, de una familia de la nobleza de New Jersey, era batista de religión, bautista. Ella se convirtió en secretaria de María Montessori, la famosa pedagoga italiana que inventó el método Montessori, que todavía se usa, ¿no? Bueno, fue la primera mujer, María Montessori, que entró en una facultad de medicina, cuando todos eran hombres. Ella tuvo, digamos, apoyada por su madre, venció todos los prejuicios que habían en esa época. Una mujer entrar en la facultad de medicina, hacer las autopsias de los cadáveres, una cosa impensable. Ella tuvo el coraje, la fuerza de... Se recibió, se graduó con los mejores, digamos, ¿cómo se dice? Mejores... Sí, no, promedios mejores. Pero luego se dedicó a la enseñanza. Tuvo también un hijo fuera del matrimonio, que aquella época era un escándalo. Y incluso se lo sacaron porque ella sufrió muchísimo, esta María Montessori. María Pyle era su secretaria y muy amiga, porque María Pyle hablaba español, italiano, francés, alemán, portugués, inglés perfectamente. Entonces ella traducía las conferencias que María Pyle dictaba en todo el mundo. Ella vivía una crisis espiritual muy grande, ya había llegado al catolicismo, se había hecho bautizar, en esa época había que bautizarse y hacer una renuncia a la fe protestante, digamos, era una praxis de ese tiempo. Ya en Barcelona, en España, se había bautizado en la Iglesia Católica, y estando en Roma sintió hablar del Padre Pío y quiso encontrarlo para pedirle un consejo. Ella estaba en la búsqueda de algo, ella no sabía bien lo que el Señor le deparaba, digamos. Y vino aquí a San Giovanetto, donde el Padre Pío le dijo: hija mía, no des más vueltas, quédate aquí. Entonces ella renunció a todo su trabajo, los padres la desheredaron. Ella construyó aquí una pequeña casa, la primera casa, aquí en los aledaños del convento, es la primera casa y está todavía en pie, ¿no? Y ella tenía en su casa, la casa no tenía llaves, era la casa donde daba hospedaje a todo el mundo. Los padres del Padre Pío eran hospedados ahí, murieron en su casa. Ella enseñaba catecismo, daba clases a los niños pobres. Todas las mañanas a las 5 de la mañana venía a misa donde el Padre Pío, y una vez a la semana se confesaba con el Padre Pío, así por 50 años. Bueno, vestía un hábito como el nuestro, era terciaria franciscana, dormía sobre un cajón de madera, digamos, con una pequeña colchoneta, y se cubría con una manta así, muy pobre, y era la mejor hija espiritual del Padre Pío. Bueno, el Padre Pío, cuando ella murió, puso ahí su recordatorio, y solía decirle al Padre Pío: cuando María irá al paraíso, nos va a hacer a nosotros un papelón, porque él la consideraba más santa que él. Decía que María realmente era realmente una mujer santa. Bueno, el Padre Pío colocó ahí, murió unos meses antes que el Padre Pío. Bueno, esta es la ventana por la que el Padre Pío solía bendecir de tarde, hasta ahora más o menos. En esa época, antes del concilio, no había misa por la tarde, porque había que estar 24 horas en ayunas antes de comulgar. Entonces las misas eran siempre de mañana. Por la tarde había una función religiosa con una bendición eucarística, una especie de hora de adoración con una bendición eucarística, y luego la gente se reunía toda en una plazoleta que hay atrás del muro del convento, y el Padre Pío desde la ventana los bendecía y los saludaba con un pañuelo blanco. Hay muchos videos de esa época que se ve al Padre Pío con un pañuelo blanco. Es justamente esta ventana aquí. Bueno, ese cuadro de la Virgen es muy interesante porque se lo regaló un hijo espiritual que antes había sido un masón y un blasfemo, un hombre que blasfemaba a la Virgen, blasfemaba a los santos, era anticlerical. Venía aquí, era del norte de Italia, venía aquí a vender objetos religiosos, o sea, un mercado, tal vez una vez por mes. El Padre Pío lo mandó a llamar, le dijo desgraciado, le dijo de todo. Le dijo: ¿tú cómo te permites vender objetos religiosos si tú eres un blasfemo, blasfemas a la Virgen y eres un masón? Bueno, lo cierto es que este hombre se convirtió,
se hizo hijo espiritual del Padre Pío y le regaló este cuadro que Padre Pío no quería porque era muy lujoso, digamos, para su habitación, pero el superior del tiempo lo obligó a ponerlo ahí y el Padre Pío obedeció. Y entonces, ante esta imagen de la Virgen, ciertamente el Padre Pío ha recitado muchos rosarios, sobre todo de noche, cuando pasaba en vela muchas noches por todas las preocupaciones que tenía en su cabeza, pobre, y seguramente pasaba todo el tiempo en oración. El reclinatorio donde se sentaba el Padre Pío para prepararse para la celebración de la misa. El Padre Pío celebraba aquí la misa cuando estaba enfermo, que no podía bajar, o tal vez, muchas veces también, después de haber celebrado su misa a las 5 de la mañana, venía aquí, se ponía ahí y escuchaba la misa de otro sacerdote que celebraba aquí, como acción de gracias por la misa que él había celebrado. Sin embargo, este lugar es importante porque aquí el Padre Pío celebró la misa en los 2 años que se dicen de segregación, 11 de junio del 31 al 16 de julio del 33. Es en ese periodo al Padre Pío le fue prohibido por el Santo Oficio la celebración pública de la misa, confesar a los fieles, encontrar personas externas a la comunidad, escribir o recibir cartas, incluso de los padres espirituales. El Padre Pío vivió, digamos, en clausura total, por 2 años largos, sin poder, digamos, ver a sus hijos espirituales, sin poder encontrar a sus penitentes. El único consuelo que el Padre Pío tenía era la celebración de la misa en este altar, que duraba, dicen los frailes que estaban en esa época, que duraba 3, 4, 5 horas la misa, que estaba toda la mañana aquí, la celebración de la misa privada, o sea, celebraba él solo, ¿no? Parece ser, y hay un testimonio muy, digamos, fidedigno, podemos decir, de que inicialmente el Santo Oficio iba a suspender a divinis Padre Pío. ¿Qué quiere decir la suspensión a divinis? O sea, se privaba a Padre Pío de todas las, digamos, facultades sacerdotales. O sea, que el Padre Pío no hubiera podido celebrar ni siquiera privadamente la misa. Parece ser que mientras el Papa Pío XI, que era el Papa de la época, estaba por firmar este documento, el Padre Pío se le apareció en su despacho, en su estudio, se arrodilló ante él, en bilocación claramente, se arrodilló ante él llorando, le besó los pies diciéndole: su santidad, esto no, esto no, esto no. El Papa quedó tan conmovido, tan, digamos, emocionado, que él tomó la decisión de permitirle al Padre Pío de poder celebrar al menos la misa privadamente. O sea, esto lo ha declarado la hermana de un cardenal que era estrecho colaborador del Papa Pío XI, que lo había sentido de los labios mismos del Papa, el cual había preguntado a los guardias por qué han dejado entrar a este sacerdote. Y todos decían: no hemos visto a nadie, su santidad, no hemos visto a nadie. O sea, y yo creo que sea posible porque el Padre Pío se hubiera muerto de angustia si le hubieran prohibido la celebración de la misa, porque para él la misa era todo. La misa era todo. O sea que, aun cuando sufrió mucho en ese periodo, pero tenía el consuelo de poder celebrar la misa, que para él era, digamos, lo más importante, ¿no? Pasados estos 2 años, Padre Pío retomó después gradualmente, a partir del 16 de julio del
en 1933, las celebraciones públicas, las confesiones, en fin, todo eso. En ese periodo, esta era la medida que la Iglesia aplicaba en ese tiempo para los sacerdotes de mala conducta moral, que daban escándalo, entonces se trataba de aislarlos para evitar el escándalo entre los fieles, ¿no? El Padre Pío, a pesar de ser inocente y saber de ser inocente, el Padre Pío tuvo que llevar esa condena, esa humillante medida que aceptó sin jamás quejarse, sin jamás lamentarse, nunca recriminó, nunca, digamos, alzó la voz para condenar a nadie, se quedó en la obediencia total. Y había un amigo de Turín, un cierto Emanuele Brunatto, que quiso defenderlo, consiguiendo documentos muy comprometentes de la Santa Sede sobre las personas que habían condenado al Padre Pío, que ponían de relieve justamente la mala fe y la mala vida moral de estas personas, estos eclesiásticos. Él quería publicar esta documentación y amenazaba a la Santa Sede con publicarla para que dejaran libre al Padre Pío. El Padre Pío le dijo: si tú publicas esto, no me vas a ver nunca más. Y decía: la Iglesia, aun cuando te golpee, es tu madre y la debes amar. Nunca permitió que se hiciera un escándalo para poder defender al Padre Pío. Y hoy que se hace tan fácilmente un escándalo para, digamos, poner en tela de juicio la Iglesia, el Padre Pío nos enseña que debemos amar a la Iglesia aún con sus pecados y sus miserias. Es siempre la esposa de Cristo y es nuestra madre maestra, decía el Padre Pío, y debemos amarlo. Bueno, el Padre Pío, yo digo siempre que ha empapado este mantel con sus lágrimas, porque para él fue un sufrimiento enorme no poder encontrar a sus hijos espirituales. El Padre Pío amaba a cada uno de sus penitentes, hijos espirituales, como que fueran los únicos, como que cada uno fuera único. Tanto es así que a veces una persona se confesaba con él y luego volvía después de 2 o 3 años y el Padre Pío decía: por fin viniste, te estaba esperando, ¿por qué tardaste tanto? O sea que para él no eran números, no eran, digamos, personas que pasaban, cada uno. El Padre Pío conocía la historia, la situación de cada uno y amaba a cada uno como si fueran sus hijos. Todas esas conversiones que hubieron de grandes pecadores, algunos personajes del espectáculo, del mundo, digamos, personas políticos, en fin, no eran, o personas normales, digamos, personas simples, no eran fruto de una varita mágica, sino que el Padre Pío ofrecía su sufrimiento diario, su sufrimiento físico y moral para la conversión de los pecadores, y las penitencias que él se imponía en el sueño, en el alimento, la alimentación, para, digamos, ofrecer al Señor por la conversión de los pecadores. O sea que, bueno, estos 2 años que el Padre Pío sufrió tanto, fueron muy fecundos para su sucesivo ministerio. De ahí tantas gracias, tantas conversiones, tantos milagros que se cuentan, que son fruto de ese sufrimiento que el Padre Pío supo asumir y ofrecer al Señor para la conversión de los pecadores, sobre todo. Es la habitación número 5, la celdita número 5, pequeñita, la mitad de la que vimos hoy, antes. Aquí el Padre Pío vino en 1916, 28 de julio de 1916. Vino aquí a pasar unos días de descanso porque el Padre Pío estaba muy enfermo, sufría mucho el calor en Foggia, donde estaba, hacía mucho calor, es un clima, hay al menos 5 o 6 grados más que aquí, y él sufría mucho en verano, estaba muy, digamos, apesadumbrado, muy mal. Entonces el superior de este convento, que fue a Foggia a predicar, lo invitó a venir aquí a pasar unos días. Y aquí el Padre Pío se repuso, el aire más fresco, se empezó a reintegrar a la vida de la comunidad. Hacía 7 años que estaba con su familia porque no podía entrar en la comunidad, se sentía mal, había que volverlo a llevar a su pueblo. Entonces aquí empezó a retomar la vida casi normal de los frailes, a andar a rezar en el coro con los frailes, a participar en el almuerzo, en la cena, en fin, empezó a una vida regular. Entonces luego el superior provincial le dijo: bueno, quédate ahí, ya que te encuentras bien, le dio la obediencia, y el Padre Pío se quedó aquí hasta su muerte prácticamente. La primera habitación que le asignaron fue esta que está aquí enfrente, el número 5. Acá hicieron cosas muy importantes. En primer lugar, los combates con el demonio. El Padre Pío en sus cartas dice que desde las 9 de la noche a las 5 de la mañana fue un combate continuo con Satanás.
que lo maltrataba, le daba unas palizas tremendas. Y luego dice que al término de todo esto, la Virgen lo tomaba en sus brazos y lo colocaba en la cama y lo consolaba. En otras cartas dice que el niño Jesús lo consolaba. Bueno, eso también pasó, sobre todo en los años cuando él era más joven, en esta pequeña habitación. Otra cosa importante, el fenómeno de la transverberación. Transverberar quiere decir traspasar, ¿no? Transverberación. El Padre Pío es un fenómeno místico que se llama también herida de amor, que vivió también Santa Catalina, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa d'Ávila. El Padre Pío estaba ahí confesando a los niños del seminario cuando se le apareció, dice él, un personaje misterioso, que era Cristo evidentemente, que llevaba en las manos un instrumento de hierro como una espada, una flecha, y se la lanzó y atravesó el corazón. Él se sintió morir, sentía como una cascada de sangre dentro de sí. Dice que las vísceras eran como arrancadas por este instrumento, sufrió mucho. En fin, ese fenómeno duró 2 días, dice el Padre Pío, hasta el viernes, era un miércoles, hasta el viernes. Este fenómeno se llama la herida de amor y acaeció un mes antes de los estigmas. Luego, cuando el Padre Pío recibió los estigmas, en el coro, no sé si ya estuvieron, en el coro donde está el crucifijo, el Padre Pío vino a través de todo este corredor que hemos visto a su habitación, esta habitación, para enjugar las llagas y tratar de detener la sangre que emanaba de sus llagas. En esta habitación encontraremos 2 reliquias importantes. Una es una camiseta de lana íntima, de ropa interior, con una mancha de sangre aquí, en el hombro, que confirma cuanto afirmó Juan Pablo II cuando contó su encuentro con el Padre Pío en 1948. Él vino de Roma, él era un joven sacerdote de 28 años, estudiaba en Roma en el Angelicum, en la Facultad Teológica de los Dominicos, y vino aquí a confesarse. Él le preguntó al Padre Pío cuál era la llaga más dolorosa, y el Padre Pío le dijo: hijo mío, la llaga de la espalda, del hombro derecho. Y él dice: yo me quedé perplejo porque yo sabía que el Padre Pío tenía 5 llagas. Nadie de los que han hecho un estudio sobre el caso del Padre Pío hablan de esta llaga. Dice: tal vez entendí mal, no quiso preguntar, quedó todo ahí. Lo cierto es que después de la muerte del Padre Pío aparecieron camisetas con una mancha de sangre acá. Sería la llaga donde Jesús llevaba la cruz a cuestas, ¿no? El Padre Pío dijo que era la más dolorosa. Evidentemente no era una llaga permanente, porque si no lo hubieran estudiado, lo habían descrito los médicos que visitaron al Padre Pío. Probablemente era una llaga que el Padre Pío experimentaba durante la misa, así como experimentaba durante la misa la coronación de espinas, la flagelación, la agonía, la muerte, la resurrección, todos los fenómenos vinculados con la pasión. El Padre Pío los revivía en su persona, en su carne, ¿no? Y ofrecía ese sufrimiento por la salvación de los pecadores, la conversión de los pecadores. Bueno, esta camiseta de todos modos confirma lo que Juan Pablo II declaró de ese encuentro con el Padre Pío. Saben que Juan Pablo II tuvo esa amistad muy profunda con Padre Pío, que lo acompañó durante toda su vida. En 1962, durante el concilio, él estaba en Roma, durante el concilio, le escribió una carta al Padre Pío pidiéndole que orara por una señora, una sua hija espiritual, una madre joven de niños pequeños que se había enfermado de cáncer. Esta señora se llamaba Wanda Putaska, en polaco, Putaska, que era, el lunes próximo cumple 100 años de edad, 100 años, estaba enferma de cáncer en 1962 y ha llegado al 2021, está todavía en vida. Ella fue hija espiritual del Padre Pío, había vivido la experiencia de los campos de concentración, fue internada en un campo de concentración, su cuerpo fue arrojado en un montón de cadáveres prontos para ser quemados. Alguien se dio cuenta que ella se movía, logró arrancarla, y después vino la liberación, logró salir de esa experiencia con vida. Cuando llegó a Cracovia estaba muy quebrantado, sobre todo en la fe, porque claro, en ese tiempo se decía: ¿dónde estaba Dios cuando millones de personas murieron en hornos crematorios, ¿no? Entonces ella estaba muy quebrantada. Juan Pablo II, Karol Wojtyła, fue su director espiritual, que la fue guiando, ayudando, en fin.
ella quedó siempre muy, muy vinculada con Carlo Wojtyła. De hecho, su casa está a las espaldas del Palacio Episcopal de Cracovia. Cuando Carlo Wojtyła era arzobispo de Cracovia, iba casi todos los días o día por medio a su casa a almorzar o a cenar. Era su familia de referencia, porque no tenía nadie, no tenía ni un hermano, ni una tía, ni un primo, nadie. Su familia era esa, ¿no? Él casó a esta señora con su esposo, bautizó a los hijos. La casa de ella está llena de recuerdos de Juan Pablo II. Ven, esta señora, bueno, el Padre Pío le escribió aquí una carta. El Padre Pío, cuando recibió esta carta, dijo: a este no le podemos decir que no. Lo cierto que después de 2 meses, Carlo Wojtyła escribe de nuevo una carta a Padre Pío diciéndole: Padre, le agradezco porque esta señora por la que yo le había pedido que rezara se ha curado, estaba ya bien de salud. Bueno, él le decía a esta señora: Banda, tienes que ir a San Giovanni Rotondo a agradecerle al Padre Pío, ¿no? Y ella me ha contado que no le daba mucha importancia. Ella pensaba que se había curado porque los médicos habían sido muy buenos. No le daba importancia, pero insistía, tienes que ir. Bueno, lo cierto es que en un cierto punto, por hacerle, digamos, un gusto a su director espiritual, se decidió y vino aquí a San Giovanni Rotondo. Y mientras se encontraba en una multitud de gente, así, que estaba toda apiñada al lado cerca del Padre Pío, pasaba y le clavó los ojos, como hacía él con esos ojos tan penetrantes, y le dijo: hey, tú, a ti te estoy hablando, ¿ahora te sientes bien? Le dijo así. Entonces ella dijo: ese fue el momento de mi conversión. Y entonces, bueno, ella solía venir aquí muy a menudo, hace pocos años, y se ponía a rezar en esta habitación donde vamos a ir ahora. Se sentaba en un taburete y pasaba horas en oración. Bueno, ella cumple 100 años el lunes próximo. Ha publicado un volumen así con las cartas de dirección espiritual por Juan Pablo II desde hace unos años. El día de la canonización de Juan Pablo II tuvo un accidente en su casa cocinando. Una llamarada de fuego le quemó las manos y la cara. Y ella decía que fue el demonio que se vengó de ella por todo lo que ella había contribuido, digamos, también para la canonización de Juan Pablo II. Bueno, esto es la relación con Juan Pablo II. En la que él habitó durante muchos años y que quedó siempre suya porque él aquí estaba muy encariñado con este lugar. Aquí ven la reliquia de la camiseta con la mancha de sangre, que dice que el Padre Pío tenía una llaga en el hombro, en la espalda, donde llevaba la cruz Jesús, que seguramente experimentaba sobre todo durante la misa o en algunos días particulares como los viernes o días de Cuaresma. Padre Pío sufría de esta llaga que él dijo que era la más dolorosa. Y luego tenemos aquí el corazón del Padre Pío, el reliquiario con el corazón del Padre Pío. Pidámosle al Padre Pío que pueda interceder por todos ustedes, por sus familias, por los enfermos, por toda Costa Rica, por los obispos, por los sacerdotes, por todo el pueblo costarricense. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. El comedor. Bueno, cuando el Padre Pío vino aquí en 1916, había un seminario pequeño, de niños pequeños que estudiaban, hacían sus estudios en el convento. Algunos seguían, luego se hacían frailes, se hacían sacerdotes, otros se iban. El Padre Pío era el director espiritual de ellos. Estos niños comían aquí en este refectorio. El Padre Pío ocupaba este lugar porque era el director espiritual. Aquí se sentaba el director del seminario y aquí el Padre Pío, y luego todos los niños, digamos, que comían aquí. Cuando el seminario fue trasladado a otro convento en 1932, aquí vinieron los frailes a comer, que comían en otro pequeño refectorio, vinieron a comer aquí. Y el lugar del Padre Pío fue este, y hasta su muerte el Padre Pío comió aquí. Ven las fotos, el Padre Pío sentado acá, en este lugar. Son las mismas mesas que han sido solo, digamos, lijadas y barnizadas, pero son las mismas mesas. Ahí ven al Padre Pío de rodillas, porque ¿qué sucedía? En esa época, cuando uno llegaba tarde, había que ponerse de rodillas y pedir la bendición al superior. Hoy estaríamos todos de rodillas, porque no hay nadie que diga
tiempo. Pero en aquella época era más. ¿Qué sucedía? El Padre Pío cuando pasaba por ahí, ahora vamos a pasar, hay una puerta que da al jardín. Entonces cuando había una persona enferma o un niño que querían bendecir o un auto, los primeros coches, los primeros carros que traían, los traían ahí. El Padre Pío cuando pasaba mediodía se almorzaba, mediodía. El Padre Pío se detenía ahí y perdía tiempo con él. Entonces llegaba tarde y le tocaba, pobre, ponerse de rodillas. Y ahí lo ven de rodillas pidiendo, haciendo la oración y pidiendo la bendición del superior. El Padre Pío solía comer solo unos bocados y ya dejaba el plato al compañero que estaba al lado. De hecho, ven cómo era robusto el hermano que estaba al lado, porque le tocaba doble porción. Bueno, el Padre Pío probaba porque los cocineros le preparaban lo que a él le gustaba, platos muy simples, con tal de que comiera le preparaban lo que a él le gustaba. Entonces él, por no despreciar, probaba un bocado y luego dejaba el plato. Probablemente esto lo hacía por mortificación, ofrecía este sacrificio por los pecadores. Tanto es así que en 1959 el Padre Pío estuvo varios meses en cama, enfermo, gravemente enfermo, se temía por su vida, y el médico lo iba a visitar todos los días. Lógicamente el Padre Pío tomaba alguna sopita, cosas muy livianas como se suele hacer en los hospitales cuando uno está enfermo. Entonces el Padre Pío, hablando de cosas banales, dijo: ¿cómo me gustaría comer un buen piatto de pasta asciutta? La pasta como le gusta a los italianos, ¿no? La pasta con el tomate encima, con el tuco, no sé cómo le dicen en Costa Rica. Bueno, es pomodoro. Entonces el doctor dijo: padre, si usted me lo hubiera dicho, mi señora, dice, es una óptima cocinera. El día siguiente se presentó con una bandeja, con la pasta, con el perfume del tomate fresco, de la albahaca. El Padre Pío abrió los ojos como un niño que ve un juguete, ¿no? Quedó encantado. Entonces el doctor preparó una mesita con un mantel, iba a comer él también. Cuando se iban a sentar a la mesa, el Padre Pío dice: padre, doctor, dijimos, vamos a hacer un sacrificio, lo ofrecemos a la Virgen, no lo comemos, se lo dejamos a los pobres. Doctor, dice Padre Pío, mi mujer se lo preparó con tanto amor porque era para usted. No, vamos a dejarlo para los pobres, no quiso comer. Entonces quiere decir que él se mortificaba, tenía apetito, tenía hambre, lo deseaba muchísimo comer eso, pero quiso renunciar y ofrecer un pequeño sacrificio, seguramente para la conversión de los pecadores. Así que bueno, él pasaba aquí, le gustaba estar con sus hermanos. El Padre Pío decía: si me quieren a mí, deben querer a mis hermanos, porque él amaba mucho a la comunidad, le gustaba estar entre sus hermanos. Y era muy afectuoso, muy cariñoso. Cuando un fraile venía de otro lado, era el primero que corría a abrazarlo y a decirle: qué alegría que viniste, y cuánto tiempo te quedas. Padre, no, me voy esta noche. ¿Y qué viniste? Entonces, ¿para qué viniste? Si ya te vas. Él quería tener a los hermanos cerca, y era alegre, era jocoso, le gustaba gastar chistes. Donde estaba el Padre Pío había alegría, había alegría. Aparece para agradecerlo. El Padre Pío, que era muy ingenuo, contaba estas cosas a los frailes. Los frailes le tomaban el pelo, pensaban que se había soñado, imaginación. Padre Pío está un poco oído, digamos. Lo cierto es que después de un tiempo, el superior del convento fue al municipio por otras cosas y se le ocurrió pedir los registros de ese tiempo, y buscó y encontró, justamente como había dicho el Padre Pío, nombre, apellido, fecha, circunstancias en que ese hombre había muerto, tal cual había dicho el Padre Pío, por lo que dijo. Entonces el Padre Pío tenía razón, no era una invención. O sea, él tenía, a veces se le aparecían anche frailes que le decían: padre, yo me llamo así, estamos aquí cumpliendo nuestro purgatorio porque no hemos hecho bien nuestros deberes, rece por nosotros, necesitamos su oración. El Padre Pío celebraba la misa. Algunas veces es que el Padre Pío decía: por favor, yo voy a orar por ustedes, pero no se me aparezcan más, porque tenía un poco de miedo. Bueno, ahora vamos a la iglesia. Sí, no, déjenla abierta.
muy seguro. En 1956, este era el cardenal Mindszenty, un cardenal de Hungría, que estaba en la cárcel bajo el régimen comunista, estuvo muchos años en cárcel, y él deseaba ardientemente celebrar misa y no le permitían. El padre Pío fue a su celda en vil ocasión, llevándole pan y vino, y lo asistió en la celebración de la misa. El cardenal dejó escrito diciendo: estuvo en mi celda el padre Pío, me trajo pan y vino y me asistió en la celebración de la misa. Y me comentaron que en Hungría, en esa cárcel donde él estuvo encerrado, que ahora está transformada en un museo, hay una placa que dice: aquí estuvo el padre Pío, en fin, con los detalles de esta, es muy importante este milagro. Qué bonito. 1956. Muy importante. Sí, sí. Francisco, y del otro lado al padre Pío. Dos ejemplos de cristianos que han vivido con generosidad, con plenitud, con fidelidad el bautismo, ¿no? El camino que recorren ellos, el camino del cristiano, que se ha convertido en hijo de Dios, partícipe de la vida divina, desemboca en este lugar que está concebido como el paraíso. Por eso el color dorado, que sobre todo en la espiritualidad oriental es símbolo de la presencia de Dios. Si ustedes van en Oriente, las iglesias, las basílicas ortodoxas son todas doradas dentro, porque indica el lugar donde Dios vive en medio de su pueblo, ¿no? Esta columna central está concebida como, digamos, es el símbolo del Cristo resucitado. De hecho, ahí ven este Cristo Pantocrator que dice: yo soy la vida. Y por este lado, el ángel que anuncia la resurrección. Esta abertura donde está colocado el cuerpo del Padre Pío, inicialmente tenía la forma de una herida. De hecho, parecía un tajo, era muy estrecha y después se agrandó, pero perdió un poco el valor porque era como una herida. ¿Qué significaba? En la antigüedad, en la época de San Francisco, había un herético que negaba que San Francisco fuera santo. Decía a la gente: ustedes engañan, San Francisco no es santo, no es santo. El día del juicio final estaban todos los santos reunidos, Jesús que juzgaba, San Francisco no estaba. Entonces él decía: ven que tenía razón yo, San Francisco no estaba, no era santo, era un impostor. Y entonces Jesús le dice: cállate, dice que San Francisco está escondido en la llaga de mi costado, diciendo que San Francisco es santo más semejante a Cristo, ¿no? Alter Christus. Entonces se había querido representar esto, Padre Pío en la llaga del costado del Señor resucitado. Entonces el fiel que pasa por ahí y quiere tocar, mete la mano en la llaga del costado de Cristo para tocar, un poco acercarse al Padre Pío, que nos recuerda lo que Jesús dijo a Tomás, ¿no? No seas incrédulo, sino creyente. El camino que inicia en el bautismo nos lleva al paraíso, al encuentro con Cristo, y este es el significado del Padre Pío, que está ahí esperando la resurrección final en la herida del costado de Cristo resucitado. Este es el sentido un poco de la simbología de esta iglesia, y estas son todas escenas del Evangelio, distintas escenas del Evangelio, y este color dorado que suscitó muchos escándalos, porque decían todo ese oro. En realidad es el significado, es esto, el color dorado está a significar que es la casa de Dios, el lugar de la presencia de Dios, la iglesia. Bueno, paz y bien a todos. Estamos aquí junto a los restos, al cuerpo del Padre Pío en su iglesia. Desearía enviar un saludo muy entrañable a toda Costa Rica, tierra que he conocido, visitado varias veces, de la que he quedado muy apegado por la gran devoción, el gran amor que siente este pueblo por San Pío de Pietrelcina. El pueblo de Costa Rica distinguiéndose por su fe católica, por su gran amor a esta tierra y por su gran devoción al Padre Pío. Que el Padre Pío pueda velar por esta tierra, por cada uno de ustedes, por sus familias, y alcanzarles esas gracias que tanto necesitan en orden a la salud, a la fe y a la vida espiritual, y que sea realmente protector y
bendiga a cada uno de ustedes y cada una de sus familias. Hasta siempre y un abrazo y una bendición desde San Giovanni Rotondo.